Bueno, justamente algunos le llaman maternidad subrogada, otros le dicen alquiler de vientres, pero siempre nos quedan dudas respecto a, en la Argentina, ¿es legal esto y cómo se hace? Y si no es legal en la Argentina, tienen que ir afuera. Bueno, para tener respuestas respecto a este tipo de casos, hemos invitado a Fernando Newspiller, que es director de IBI Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tengo un libro en la mano que lo escribió Pablo Mazzone, se llama Casa Alquilada. Después lo vamos a ver en profundidad. El autor está acá al lado mío, que sos justamente papá por haber alquilado un vientre. ¿Es así? Así es. Ahora vos tenés 3 hijos. 3 hijos. ¿El primero o la primera? ¿La mayor? El primero. Jerónimo. Jerónimo, que ¿Cómo llegó? fue prematuro Ajá. por inseminación artificial. Él nació 6 mesinos, estuvo 3 meses y un día en neonatología. Bueno, y luego de esa experiencia ya no podía, mi mujer no pudo tener más hijos y teníamos 2 embriones alquilados. 2 embriones congelados, perdón, y de ahí nació esta historia. Bien, digamos, una obviedad es que ya de por sí, de manera natural, no podían tener, por lo tanto, primero recurrieron a la inseminación artificial. En realidad mi mujer tenía insuficiencia renal, entonces para quedarse embarazada tenía que abandonar su medicación, entonces teníamos que apurarnos. Entiendo. Para apurarnos hicimos la inseminación. Bien, y en este caso, es más, antes de hablar de tu caso en particular, que me interesa mucho, vamos a retrotraernos un poco y tratar de encontrar una definición de qué es un alquiler de vientres, doctor. Me gustaría sacar la palabra alquiler. A ver. Y en Argentina particularmente decir vientre prestado. Ok. ¿De qué se trata esto? Una pareja, como el caso de ellos, particularmente por alguna razón médica, la mujer no puede llevar adelante el embarazo. Entonces se hacen embriones y esos embriones se depositan o se implantan o se transfieren en el útero de una segunda mujer. Esto es en el caso de parejas heterosexuales. En el caso de parejas homosexuales de varones, como falta una mujer, entonces se hace con óvulos donados de una segunda mujer, se hacen embriones y esos embriones se transfieren en la mujer que nos va a prestar el útero para llevar adelante el embarazo. ¿Y por qué no le gusta que se use el término alquiler? Porque me gustaría sacar la parte lucrativa del término y dejar la parte altruista de que alguien esté dispuesto a prestarnos durante unos 9 o 10 meses su útero para que una familia pueda tener un hijo. Claro, solo por dinero, digamos, no se puede llevar una cosa así. En Argentina no se hace de esa manera, en otros países sí, particularmente en Estados Unidos. La mayoría de los casos se hacen alquilando los vientres. En Argentina se prestan. Bien, pero sí en Argentina si se hace no se debe pagar, o al menos no legalmente. Normalmente para que se pueda hacer la práctica se necesita un vínculo afectivo entre la pareja que quiere ser papá y la persona que va a prestar su vientre, por lo cual no es lucrativo. Entiendo. En otro país como Estados Unidos, por ejemplo, sí se le paga a la mujer que presta su vientre durante 9 meses, por decirlo de alguna manera. Normalmente, según la clínica donde se esté haciendo el tratamiento, hay como un book donde uno puede elegir con qué subrogante quiere ser papá y lo hace de esa manera. Bien. Ahora, me quedé pensando en lo que usted dijo. En la Argentina entonces sí se hace. Claro, pero tiene ciertos requerimientos legales y esos requerimientos legales tienen que estar posicionados en cierto orden para que las cosas vayan bien. ¿Y esto qué quiere decir? Lo hablamos hace un ratito. Una pareja necesita ser padre o quiere ser padre, tiene alguien que le va a prestar el vientre, van los 3 a un juez, el juez hace la autorización y ese trío con la autorización del juez va a una clínica de reproducción y hacen el tratamiento sin ningún problema. ¿Y ese alguien en la Argentina tiene que tener un vínculo previo? Tiene que tener un vínculo afectivo con la pareja, eso es fundamental. Previo, digamos, que lleve meses, ¿no? Exacto. Nos conocimos hace 2 meses y generamos un vínculo. Alguien que... Sí, o familiar o un vínculo afectivo real. Bien. Pero ese no fue tu caso. Me olvidé tu nombre. Pablo. ¿No fue tu caso, Pablo? No fue nuestro caso, en primer lugar porque no lo conocíamos. De hecho, lo acabo de conversar con él antes de entrar. ¿Te enteraste acá. ahora? Ahora me enteré que existía esa posibilidad. Nosotros no conocíamos esa posibilidad. En aquel momento mis hijas ya van a cumplir 3 años. O sea que ya esto ya tiene... imagínate que empezamos con toda la idea en el 2012. La primera vez que viajamos a Estados Unidos a averiguar agencias fue en el 2012. Claro, perdona todo esto, pero no es muy difundido. Esto yo me acabo de enterar, que seguro que mucha gente se habrá enterado que en la Argentina se puede hacer. Ya hay 17 chicos nacidos con esta técnica. Claro, 17 igual es muy poco, es algo muy nuevo. Bueno, vos no lo sabías, como millones de argentinos,
¿Y entonces? Entonces, en realidad, para mí, después de haber tenido el primer hijo y haber sido 6 mesines, yo ya estaba listo con la paternidad. Las mujeres son un poquito más insistentes. Ella quería. Y ella se dio cuenta de algo muy importante. Nuestro hijo, el más grande, necesitaba tener hermanos. Sí o sí, era importantísimo completar su familia. Y así fue como salimos a averiguar agencias a Estados Unidos. Lo primero que nos encontramos es una agencia que se llamaba Open Arms. Nos contaron un poco cómo era todo y luego no nos terminamos decidiendo por ella, sino por otra agencia. En esa agencia lo que te ofrecen es, bueno, cuáles son tus requisitos, qué es lo que vos esperás de la madre que querés elegir. No, te dan unos datos menores, como si fuese un currículum. Claro. Que hace, sí, el doctor dijo un book. Sí. Sería como, ves el rostro, un par de datos. Sí, no ves el rostro, ves si está casada, si no está casada, si tiene hijos, si no tiene hijos, a qué se dedica. Y después hay una vuelta de tuerca que es que ellos, vos corregime, también, bueno, ellos, la madre subrogante sería el término, claro. La mamá que presta el vientre, también tiene que elegir a la pareja, no es que vos decís, a ver, bueno, ella al mismo tiempo tiene que elegir a vos y a tu señora. Sí, eso no es un dato menor, a nosotros nos pasó que elegimos una madre y la madre ya había elegido a otro. Mirá. Y tuvimos un par de esos problemas en el camino hasta que encontramos a la madre que llevó. Bueno, ¿y cómo fue después? O sea, una vez que llegaron a la madre, digamos, mejor dicho, sí, es la madre, o no sé, ahí entramos en el tema, ¿no? Habría que definir madre. Claro, habría que definir madre, pero para no entrar en ese tema, pues ya abriremos muchas ventanitas. La mujer que llevó a tus hijos, pues finalmente fueron 2, ¿no? ¿Mellizos? Mellizas. Sí. Durante esos 9 meses, cuando los conoció y se embarcaron, ¿cómo fueron esos 9 meses? Primero nos conocimos por Skype y una de las razones más importantes por la cual elegimos, que nos pareció muy fuerte, es que el marido estaba sentado al lado de ella cuando tuvimos la primera charla, ¿no? Y el marido apoyaba la situación, que para nosotros fue importante saber que había toda una familia detrás de nuestro Me olvidaba sueño. de eso, esa señora también puede tener un marido, me olvidaba, claro, un gran detalle. ¿Y entonces los 4 qué hacían? Tuvimos un par de conversaciones, estuvimos de acuerdo, firmás un contrato. Sí. ¿No? Que tenés un contrato enorme, como 40 páginas que tenés que enviar allá, y una vez que se hizo el primer pago, porque obviamente hay que hacer un pago, enviamos los embriones. Nosotros nos habían quedado 2 embriones congelados y esos 2 embriones los mandamos a Estados Unidos para que se los pongan a la madre. Y perdón que acelere los pasos, porque no vamos a tener mucho tiempo, y quiero llegar a esto. ¿Y los 9 meses? ¿Cómo vos ves crecer la panza? ¿La viste crecer por Skype? ¿Ibas allá de vez en cuando? Los 9 meses ves crecer la panza por Skype, por fotos, están llenos de ansiedad. Mi mujer a los 3 meses fue a ver la ecografía. Claro. Fue con mi hijo y con mi suegra, yo me quedé trabajando porque sabía que iba a tener que viajar después. Ahora, en las últimas 2 semanas tengo entendido que viajamos para allá. Ya viajaron y se quedaron... 15 días antes estuvimos allá acompañando a todas las ecografías hasta que lo tuvo. Y vos en el libro escribís que algo así como que tu mujer terminó pujando con... Mi mujer sintió que pujaba con ella. Mi mujer pasó, obviamente yo me quedé afuera, mi mujer pasó y estuvo con ella en el momento del parto, de hecho cortó el cordón umbilical. Mirá. Y Fernando, ¿también van hombres solos en busca de esta, claro. de esta posibilidad? Sí, absolutamente. Hombres solos, hombres en pareja y familias, y en general mujeres solas es más raro, excepto que tengan algún problema clínico que no les permita ser mamás. Claro. Y en el caso tuyo, cuando van a consultar, primero ves la posibilidad de que sea acá en la Argentina a través de este sistema que recién contaste, que más allá de que no está legislado, vos decís que un juez tiene que autorizar, es decir, que no hay una ley que hace que esto sea un proceso automático. No. Tenés que pedirle permiso a un juez que compruebe... Esto es así, no está legislado, por lo cual no está prohibido. Entiendo. Número 1. Número 2, el IVI es una clínica global, tenemos clínicas en todos los planetas, en todos los países. Y tenemos en Estados Unidos, en Nueva York, tenemos una sucursal que es RMI, donde lo hacen. Entonces, en función de la conversación que tenemos con los pacientes, mirá, si lo haces en Argentina es de tal manera, o si no, puedes ir a New Jersey, donde se hace de la manera hasta ahora tradicional. ¿Y cuánto cuesta algo así? ¿En Argentina? En Argentina y afuera. En Argentina, prefiero que el afuera lo cuente él. Y en Argentina debe valer unos 200.000 pesos por el costo de la fecundación in vitro, preparar a la chica que va a llevar los embriones en la panza, etcétera, etcétera. Entiendo, son 200.000 pesos, pero una vez más, perdón, ser reiterativo, pero es importante,
con una orden de un juez. Exacto. Y además tiene que haber un vínculo previo de mucho tiempo, entre la mujer que va a llevar el bebé en el vientre y la pareja, la persona, etcétera. Exacto. Ok, y en Estados Unidos, aproximadamente, ¿cuánto puede llegar a costar algo? ¿Cuánto vale un hijo? No, ni hablar, claro. Mucho, cuesta mucha plata. La verdad que me da un poco, cuesta Te da mucha pudor plata. decir el Sí, número, sí. pero es plata. Pero ¿Se le nada- paga a esta mujer, a la mujer que lleva Sí, a tus hijos en el vientre, se les paga? Sí. A diferencia de lo que pasa en Argentina, que no tiene que haber dinero Exacto. y tiene que haber un vínculo previo. En el caso de Estados Unidos, sí se le paga. Se le paga a la madre, también se le paga a la agencia, porque hay toda una parte legal que hay que unos requerimientos legales que cumplir, que también tiene, Entiendo. es un costo importante. ¿Y qué edad tienen los mellizos ahora? Las mellizas Las mellizas. van a cumplir 3 ahora el 11 de julio. ¿Y ya hablaron del tema? ¿Piensan hablarlo más adelante? Todavía no, con 3 años por supuesto No sé, que no, claro, pero vale. sí les hablamos, cada tanto le comentamos que hubo una persona que se llama Yaneli, que la estuvo en la panza. Ah, bueno, y obviamente entonces si hablaste algún del día tema con podemos, sí, pero... No, obvio, tiene 3 años. El sí. lenguaje de chicos, Claro. y si algún día podemos viajar a conocerla, vamos a conocer. Y si quieren saber la historia, escribí un libro, así que la van a saber de todos modos. Claro, tengo entendido que en esto, como en las preguntas sobre cómo los nenes vienen al mundo, como en tema de, no sé, alcoholismo, si uno siempre, corríjanme, tiene que responder a las preguntas que le hacen los chicos y nunca dar ni información de menos, ni tampoco de más, porque por ahí no están preparados, es de a poquito, ¿no? Claro. O sea, a los 3 años es una explicación que tiene que Ya ver hay- con las preguntas que te hacen Ya hay ellos. libros para contarles a los chicos cuando se van a dormir de lo que es una técnica de reproducción asistida, vientres de subrogación. O sea, ya nos dedicamos a todo, incluso a informar a los niños de la manera más adecuada, Claro. como para que sepan cuál es su historia. ¿Y cuánto hace que se dedica a esto? 25 años. 25 años. 25 años. Ya como en 3 países trabajé de esto. Claro, porque si en la Argentina hubo 17 casos hasta ahora, imagino hace 25 años cuando... No había. No había. Esto se hace en Argentina hace muy poquito. Antes siempre se requería ir a otros países donde estuviera permitido. La mayoría de los argentinos van particularmente a Estados Unidos y en general van o a Miami o a California. Mirá. ¿Y cuándo fue el primer caso de los 17 hechos en la Argentina? Más aproximadamente. La verdad es que no lo sé, pero hace- no debe tener más de 10 años. Ah, a eso me refería. Muy, muy nuevo. Sí, es Tengo bastante entendido que su novedoso. padre también se dedicaba. Mi tío. Tío. Ajá. Viene de familia la cuestión. Sí, claro. Y en tu caso, Pablo, ¿qué le puedes decir a la gente que lo está pensando? Tanto a quienes están pensando o hablando de la posibilidad, como a quienes en este momento están mirando y dicen, qué raro todo eso. Porque hay gente que piensa así. Mirá, que lo que puedo decir que lo primero que yo pensé fue eso, qué raro, porque cuando mi mujer me vino a hablar la primera vez, o sea, volvió la semana siguiente, yo la primera que le dije pensé que estaba loca. Claro. Y lo que le puedo decir que la verdad que no me arrepiento ni una coma de todo lo que hicimos, que no me imagino la vida sin mis 2 hijas, no me imagino la vida de mi hijo más grande sin mis 2 hijas, y creo que eso es... No hay nada más lindo que formar una familia y cualquier herramienta que utilicen para formarla está bien. Todo lo que sea en favor de la vida está bien y que se saquen los prejuicios. A mí me pasa, toda la gente que está alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, cambiaron su forma de pensar a partir de lo que vivimos. Con el tiempo. Gracias, Pablo. Y Muchas gracias, gracias. Fernando, también. Gracias a vos. Han sido más que claros.